Para que no le pegue el pop. Muy bien. ¿Ya está listo? Ya, está grabando. Estoy muy contenta de estar aquí, de que esta sala se esté llenando cada vez más también. Bienvenidos, chicos. Y bueno, leer es mucho más que recorrer palabras sobre una página. La lectura nos permite habitar otras vidas, comprender realidades distintas a la nuestra y descubrir emociones que muchas veces no sabíamos que compartíamos. En cada libro hay una conversación silenciosa entre quien escribe y quien lee, un puente que une experiencias, generaciones y formas de mirar el mundo. La literatura, y particularmente el cuento, posee una magia especial en pocas páginas. Es capaz de conmovernos, sorprendernos y dejarnos una huella duradera. Un buen cuento nos recuerda que las grandes verdades humanas pueden encontrarse en los detalles más sencillos. Mi nombre es Iraíz Noriega, vengo por parte de Editorial Huapango. De este lado tengo a 3 escritores que hoy nos van a presentar 2 libros. Vamos a escuchar un poco sobre su proceso, seguramente van a leer también un poco. Yo quiero pedirles pues que presten especial atención, que intenten conectar con lo que van a estar aquí escuchando. Después de esta actividad vamos a estar en la explanada, vamos a tener algunos libros y unas sorpresitas que no les puedo decir todavía hasta el final, ¿verdad? Bien, pues los invito a escuchar las voces de estos 3 escritores, a acercarse a sus historias y a permitir que la literatura haga lo que mejor sabe hacer: abrir puertas, despertar preguntas y acompañarlos mucho después de que termine la última página. Voy a presentar a nuestro primer escritor. Él participa en el libro de nombre Te Regal. Además de escribir, es el director de Editorial Huapango. Él es el doctor Luis Armando Rosado. Les pido que le reciban con un fuerte aplauso, por favor. Supongo que para varios de ustedes será nuevo el concepto de ver a un grupo editorial presentarse, ¿no? ¿Qué es una editorial y qué traduce el trabajo de estos equipos? Pues bueno, las editoriales nos dedicamos a todo el proceso, desde la selección no solo de los textos, principalmente de la intención. Una editorial tiene que comunicar como tal una dirección, una intención. Y Editorial Huapango surge precisamente del reconocimiento, es decir, nos dimos cuenta que el noreste como tal, no solo Reynosa, no solo la frontera, no solo México, sino el noreste como tal, posee una inventiva propia. ¿Y a qué me refiero? Pues así como, perdón si me equivoco, Miyazaki hizo estudio Ghibli con Japón. Tú ves una foto del día a día en Japón y sigue siendo igual de gris que cualquier ciudad en otra parte del mundo, ¿no? Pero ¿qué hace distinto precisamente el ecosistema? La capacidad de recrear su realidad en sentido de sus ventajas como humanidad. Entonces, por ejemplo, hablando del libro Te Regal, decidimos comenzar. Este es un libro raro, este es un libro híbrido, se llama, no existe en demasía en la producción literaria. Perdón si me dejo un tanto. Pero dentro de las ilustraciones que decidimos elegir para representar precisamente toda nuestra intención, este libro es el libro que abre la intención de nosotros. Se llama Te Regal, pues, en referencia a lo agreste y agresivo, ¿no? del ecosistema. Y tomamos una foto satelital de una biznaga, ¿no? Que si nos damos cuenta representa una mandala. ¿Y qué son las mandalas? Centros energéticos que van haciendo fractalidad hacia la circunferencia, ¿no? Y eso está muy chido, ¿no? O sea, a lo que queremos llegar no se andan tratando como celta ni letras chinas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia realidad y además es una realidad bastante interesante. No descuiden, al contrario, gracias por asistir.
Entonces, en el Editorial Huapango somos varias personas que trabajamos y cada una tiene precisamente una función. Cierto es que en el trabajo editorial independiente no pueden sobrar piezas. Siempre van a faltar, pero no puede sobrar una sola porque no sale del presupuesto, ¿no? Entonces, principalmente mi trabajo como director editorial es seleccionar, filtrar todo ese trabajo para que empate con la narrativa de la editorial. Y eso está muy chido, ¿no? Porque pues no hay como, no se hace un brunch de literatura, ¿no? Que luego ya ni sabes a qué veniste, ¿no? Y una vez que se selecciona, pues se tiene que debatir con el equipo, ¿no? Es muy importante también entender en el trabajo literario que el mejor trabajo se hace en equipo. Eso es bien interesante, ¿no? Siempre dos cabezas pensarán mejor que una, ¿no? Y entonces es cuando nos reunimos y platicamos y vemos qué vamos a hacer con la obra, la vamos a tomar, no la vamos a tomar, y qué proyección tiene esa obra, porque también esta misión es evitar el mal envejecimiento del trabajo, es decir, un trabajo que se pueda volver atemporal. Y entonces nos dedicamos no solo a seleccionar la obra, sino también a darle formato. Hay obras muy buenas, ¿no? Pero por ejemplo, hay obras que pueden sonar muy dramáticas y cuando son demasiado dramáticas se convierten en comedia, y entonces quieren escribir un libro de comedia. Entonces antes de enamorarse de la obra y de ser celosos y sentir que redefinimos la edad de la literatura, tenemos que ser juiciosos y ver primero por la obra. Si no hacemos eso, pues francamente carecerá de intención, ¿no? Y es ahí donde surge el trabajo ya del editor en jefe, ¿no? Que es precisamente quien va a vaciar todo ese trabajo, quien lo va a elaborar, se llama maquetar, buscarle un tamaño, buscar que no sea muy grande, muy pequeño, que la letra tenga, para empezar, coherencia con el estilo del trabajo, que si se va a ilustrar, si va a ser a blanco y negro o color, el tipo de papel que usaremos. Y para eso tenemos a Vanessa Aranda, que les pido un fuerte aplauso para su trabajo. Y es así como llegamos a todo este conjunto, y luego tenemos que hacer otra situación que se llama correcciones de estilo. Es decir, esta historia, primeramente, fíjense en una historia. Lo importante, como dice García Márquez, el protagonista de una historia es la historia misma. Esa es la prioridad, que la historia llegue lo más crudamente posible desde la producción de su escritor. Defender el arte es muy importante, porque por algo la escribe. Entonces, si vician ustedes esa intención, pues ya se empieza a deformar el proyecto. Y entonces ahí surge la corrección de estilo, ¿no? ¿Saben qué? Esta historia es un cuento y se va a formatear de tal manera. Entonces, con todas los pormenores que debe llevar un cuento, y que no se confunda con una novela, y que la duración del cuento y la profundidad de la narración de la novela empaten con el formato, y surge la corrección de estilo. Y para eso tenemos al señor Eduardo Cerrato, si está presente aquí con nosotros, para que nos pida también un fuerte aplauso. Una vez que tenemos ya el trabajo seleccionado, que ya lo tenemos definido, que ya sabemos lo que vamos a hacer con esa historia, ahora surge la parte sufrida, ¿no? La parte ruda. En mi primer libro, la dedicatoria fue para ella, ¿no? A mi maestra de sexto grado, ¿no? Ya casi llegando a los 40 me sigue dando clases y no veo la manera de deshacerme de ella. Es bien difícil. Ella es mi madre, la maestra Luz del Carmen Lara. Ella es la correctora ortotipográfica de la revista.
Muchísimas gracias. Y justo cuando seleccionamos la obra, trabajamos y demás, el trabajo no está terminado, el trabajo se tiene que difundir, el trabajo tiene que llegar, se tienen que abrir las puertas, se tienen que romper ciertos paradigmas, ¿no? Es decir, ¿verdad? Que están instaladas nada más ahí porque sí, pero no tienen justificación alguna. Entonces, es parte importante del trabajo hacer girar la rueda. Y sabemos, pues, con todo esto que les acabo de contar, que el conocimiento no está completo si no se transmite, ¿no? Y entonces, para eso tenemos a Iraíz Noriega, ¿verdad? La cofundadora y cada publicitaria del proyecto. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ese es el trabajo de nosotros. Estamos muy contentos, repito, de estar acá. Me tomo el trabajo de explicarles todo esto, precisamente para que vayan viendo qué se hace, por qué se hace, cómo se hace y pues para qué, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario que quisiera hacer una anotación antes de avanzar? Eso, gallo. ¿Cómo te llamas? Pino, cuéntame. ¿Por qué el nombre del libro es Te Regalo? ¿Qué significa? Ya, fíjate que para que una obra funcione es importante que cuente, para que un libro sea un buen libro tiene que contar más de una historia. Y entonces Te Regalo es un libro dedicado a Reynosa, son ficciones de diferentes temáticas que suceden acá. Entonces, para no precisamente poner un nombre más dramático, decidimos ser concretos con una sola palabra. ¿Cómo definirías a Reynosa con una sola palabra? Te regalo. Te regalo. Sí, es un te regalo. Y lo cierto es que cuando llegamos y presentamos nuestros libros, decimos, y tenemos el libro dedicado a Reynosa. ¿Y cómo se llama? Te regalo. Claro, como DiCaprio, ¿no? Entonces, precisamente también la fonética de la palabra es importante, no es una palabra fuerte, es una palabra de no más de 3 sílabas, que es muy importante también en el momento de la difusión, porque te sujetas ahora a la visibilidad en listas. Entonces, imagínate si le pusiéramos las flipantes aventuras del doctor Fernando Rosado y no está cool, ¿verdad? Entonces, precisamente también lleva un trabajo de marketing el nombre, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Por acá hay una manilla también. ¿No? Desapareció. Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? Soy Germán Ali. Germán Ali. A tus órdenes. Una pregunta. Las que Digamos que estoy estudiando electromecánica industrial y resulta que se me ocurre una brillante historia, pero el problema es que, o sea, escribir en Word lo tengo todo hecho, pero quiero publicar ese libro. Muy bien, interesante. Pero no sé cómo empezar. Muy bien. Bueno, lo importante, siempre les aclaramos, es acercarse primeramente con nosotros para ver si la narrativa empata. Y en caso de que no empate, bueno, si tenemos un formato similar, pues es como quiera bienvenido, ¿verdad? Si no, nosotros mismos sin costo les direccionamos y les damos toda una asesoría para que puedan encontrar, si no con nosotros, con alguien más, la manera de publicar, ¿verdad? Pero básicamente también es importante aclararles, no acercarse hasta que la obra esté terminada, precisamente por estos encuadres, ¿no? Entonces muchas veces nos enamoramos de la obra y no nos queremos deshacer de partes muy emblemáticas para nuestra persona. Pero pues el arte no es nomás de quien la expresa, sino de quien la interpreta, ¿no? Entonces es muy importante hacer práctica la manera en la que entregas la información al lector, ¿verdad? Para que pueda ser más ágil y más llevadera y muy entretenida. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a presentar ahora un cuento de Te Regalo. Esta obra fue una de las últimas en estar terminada para la presentación del libro, pero nos gusta mucho, ¿no? Es una crítica
precisamente a los dos sistemas tan dispares a cada lado de la frontera. Habla de una temporalidad posapocalíptica y de cómo los anhelos de los habitantes van cambiando conforme no a lo que tienen, sino a lo que los deja de humanizar, ¿verdad? Entonces con ustedes les voy a leer Jump Paradise. La tormenta comenzó como cada día de la semana, del mes, del siglo, como cada día del último milenio. Chris, tumbado en el sofá desde la vidriera de su cúpula solar, disfrutaba de la vista de su rama favorita, un seco arco torcido de huizache que lo invitaba siempre a imaginar cómo habría sido un arcoíris en el mundo real. Sería de hecho lo único que se podría figurar en medio de todo ese arenal. Pilas de tierra roja como montones de acerrín, quieta y blanda como ceniza, tragándose el sol y el silencio como un panteón, como el fondo de un mar sin peces y sin agua. Lo vio acercarse entre el lunar, algo parecido a un muerto arrastrándose en pesados pasos, olfateando entre el calor su mejor delirio para distraer el dolor, y en paz, tras un par de tropiezos, por fin cayó. Misión abortada. En su inocencia y sin pensarlo, llevado por el arrebato, el niño, ensartándose apenas el casco, con el cierre a media altura, corrió a toda prisa sobre el caminante. No terminaba de descomprimirse el sello de la escotilla, cuando al salir sintió el frío astillar su piel, fresca como el festín de una jauría. Arrodillado, llegando al frente del moribundo, sin notar su respiración, le palpó el cuello y apenas sintió el pulso, sin titubear, se lo echó al hombro y a medias rastas por fin lo resguardó. Entraron apenas y solo alcanzó a distinguir la luz roja de las alarmas. Se extravió entre los destellos de las luces y las voces de los rescatistas. Sintió perder las fuerzas y al instante, sin resistencia, se dejó caer junto al peregrino. La colonia para entonces se había vuelto algo plana y carente de sentido. Todos comían, dormían y pensaban en el beneplácito colectivo. Todo era técnico, mecánico, un ancho carril con el único sentido del futuro utópico de los terrenales. Hacía tanto tiempo de dar vueltas sobre el mismo propósito que entre las generaciones el peso de las palabras se alivianó, se extravió la esperanza, y entre la mirada de los colonos acabó por flotar cierta atmósfera de despropósito. No existía la propiedad privada, no existía entre las paredes de vidrio solar propiedad que no fuera compartida. Solo existía la sobriedad y la decisión aprobada por el conjunto. Existía la libertad, pero como la libre elección dentro de un menú all inclusive. El libre pensamiento nunca se castigó, pero sin evolución del lenguaje e historia que agitarse al mundo, pronto la idea de secesión se tornó inexplicable. La filosofía de Colmena se mantuvo indemne y una nueva bandera de resignación terminó por gobernar sobre el sentido de resistencia. La colonia se resumía en una vida controlada y medida en función del racionamiento. Se dejó de competir por la existencia y el espíritu de aventurero, sin lugar para nuevos bucaneros, se transformó solo en esperar el día de conquistar de nuevo la superficie del llano. El hambre para tal tiempo no se percibía desde hace mucho como un problema. Se perfeccionó un fino sistema de riego y purificación vegetal que filtraba simultáneamente desechos del agua y casi de inmediato, al volver de los huertos, estas se convertían nuevamente en líquido totalmente potable. Por ende, las bacterias del sistema se volvieron simbióticas, simplonas y aburridas, en perfecto equilibrio poblacional con los habitantes. Pronto, germen y hospedero por igual se fragilizaron tanto como su ambiente. Ante tan buena salud, la sobrepoblación microorgánica y el desarrollo de enfermedades, junto con la adaptación de los habitantes, simplemente se desplomó. Se contaba con gran tecnología, tenían monitores, radares, huellas atmosféricas, mapas astronómicos. Pero siempre los cálculos arrojaban los mismos reportes. Era imposible volver al exterior. Nada crecía entre los terrenales
y nadie volvía de entre los exploradores. Y fue hasta cuando despertó que por fin pudo verlo. Era algo apenas un hombre, envejecido, cano, con la piel rojiza y una mirada triste y falta de vigor. Me llamo Christopher, le dijo el niño, mientras lo veía conectado al amasijo de cables de los cuidadores que con la reasignación habían dejado de ser únicamente médicos. Apenas le pudo sostener la mirada sobre la mascarilla oxigenada. El hombre entre sueños permaneció en silencio. Sintió compasión con solo verlo. Se notaba claramente haber sufrido. Solos en la habitación, con aquella salud de colono, Christopher rápidamente repuesto le acompañaba tranquilamente bebiendo algo tibio sentado en su sillón. ¿Qué hacías en la tormenta? ¿Eres mensajero? Vengo de las ciudades libres. Alguien me dijo que estas colonias aún funcionaban y simplemente tomé el riesgo. ¿Ciudades libres? Pero si todas las ciudades son libres, dijo Christopher. Aquí es una ciudad libre. También la bóveda del norte y el West Dome. ¿De cuál vienes tú? Estoy enfermo, le contestó. No tengo tiempo para preguntas. ¿Y para qué viniste hasta acá entonces? ¿Por qué no curarte en tu casa y ya? La paciencia del viajero, al igual que sus signos vitales, comenzaba a agotarse. Pero el terror de alzar la voz a un nativo siendo apenas un visitante lo obligó a contenerse. De donde yo vengo no hay tecnología ni cura para lo que tengo. Es más, me atrevo a decir que no hay cura para nada sin tecnología. Entonces, ¿tu cúpula no sirve? Mi cúpula no existe. Christopher arrugó media cara en extrañamiento, pero quiso entender. Y cuando llegan las tormentas de arena, ¿cómo se cubren del polvo? Nos encerramos, tapamos las grietas con trapos y rezamos porque no se caiga la casa. Y cuando llega el frío, quitamos la ropa de los huecos y la prendemos fuego. Christopher pensó y pensó, haciendo memoria de todo aquello a lo que le enseñaron a temer, buscando algo más que preguntarle al inmigrante. Le dijo: ¿y cuando llueve, cómo se protege del ácido? Apilamos puertas y capós de carros viejos y con las láminas fabricamos grandes techos para cubrirnos. Christopher, boquiabierto y petrificado por el asombro, preguntó emocionado: ¿en las tierras libres tienen autos? Tenemos tantos que los apilamos, uno sobre otro. Los vertederos son tan enormes que son lo que nos distingue en la lejanía. Christopher se desanimó. Entonces no sirven. Al contrario, sirven de mucho. Hay tantos que no tenemos problema en repararlos cuando algo falla. Los vertederos son tan enormes que son lo único que nos aventaja entre las demás aldeas. No sirven, porque de servir habrías venido en uno y no caminando, dijo Christopher entusiasmado. Imposible, dijo el hombre. Las cúpulas están fuertemente protegidas. En cuanto detectaran un auto aproximarse, no dudarían en dispararme con todo lo que tienen. Christopher, confundido por las historias del huésped, tomó un auto de juguete de su repisa e improvisó un examen. Si es verdad que hay carros de donde vienes, ¿qué es esto?, dijo apuntando al interior. El volante, contestó el paciente. ¿Y esto de acá? Continuó mientras volteaba el pequeño carrito y mostraba los detalles impresos en relieve del plástico inferior. Este es el sistema de escape, la dirección, el chasis, los frenos. Chris sonrió calificando con honor al visitante. En la escuela los hemos visto, pero solo en los libros. En la cúpula nadie necesita transporte. Todos están donde tienen que estar. Pero por lo menos una vez me gustaría subirme a uno, dijo bajando el tono cabizbajo. Pues de donde vengo hay tantos que la gente tiene 2, incluso 3. Uno para cada día de la semana, contestó el hombre ya queriendo comer. Entonces de donde vienen no debe ser tan malo. Es incluso peor. Es lo único que conozco, por eso decidí aventurarme. Porque era lo mismo morirme entre la arena que morirme a lo que llamo casa. Al menos tenía que intentarlo. ¿Y no extrañas ese lugar?, preguntó Chris. Lo único que extraño es a mi perro. Pero traerlo hubiera sido matarlo por capricho, dijo nostálgico el hombre. Los ojos de Chris se abrieron por completo en su rostro, saltó la más grande sonrisa y brincó sobre su cama con la emoción y dijo: ¿tienes un perro? Por primera vez desde que llegó a la cúpula, el viajero sonrió y dijo orgulloso: se llama Tifón. Lo tengo desde que nació, llegó a mi puerta en la última inundación. ¿Pero por qué no lo trajiste? Con mucho esfuerzo sobreviví yo. Tifón es fuerte, pero se necesita más que fuerza para llegar hasta aquí.
Además, probablemente me lo habrían quitado al llegar. ¿Y qué problema habría con eso? Solo hay uno, replicó Cristo, te extrañaba. Hay tantos que en algunos sitios hay más perros que personas. Para donde voltees hay perros, perros y más perros. Cristo estaba decidido. Comenzó a tomar sus cosas, se calzó los zapatos, guardó lo importante en una mochila y se despidió de sus juguetes. El viajero comenzó a reírse, interrumpido por una fuerte tos que pronto empapó de sangre oscura su camisa. Los cuidadores, llamados por la alarma del cardiomonitor, solo encontraron tendido al forajido inerte y la escotilla abierta con pequeñas huellas en la tierra roja en dirección al sur. Fin. Muchísimas gracias. Es un cuento algo largo, pero está muy lindo, ¿no? ¿Algún comentario sobre el cuento? Adelante. Se me hace muy curioso el nombre de Terrenal, ya que Sí. el significado es algo de polvo, Sí. arena o viento. Y se me hace que le queda muy bien al libro, ya que hace una representación de Reynosa, pero fantasiosa. Claro. Entonces, pues Reynosa, como sabemos, es zona desértica. Y arenosa. Entonces se me hizo muy indicable que el nombre para con el lenguaje. Muchísimas gracias. Sí, eso es lo que buscamos, no satanizar lo que tenemos, sino al contrario, reinventarlo y por qué no hacer de ello algo fantástico. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Vamos con ella que participe. Quería preguntar, ¿de qué estaba muriendo el Posiblemente tuberculosis. Me pareció muy como interesante el contraste de los Claro. dos mundos, cómo menciona, ¿verdad?, que anhelamos lo que no tenemos, ¿no? Eso. O sea, porque él anhelaba la tecnología y todo lo que había de este lado, y el otro anhelaba algo que para nosotros nos puede parecer simple como una mascota. Sí, creemos al final de la redacción del libro que lo importante no es una vida más fácil, sino más humana. Esa es la apuesta de John Paradise. Muchísimas gracias, los dejo con Vanessa Aranda. Ella viene a presentar su libro Todo lo que puedas imaginar. Les pido un fuerte aplauso y muchísimas gracias por escuchar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Voy a comenzar hablándoles acerca del cuento. Cuando pensamos en literatura, muchas veces imaginamos principalmente una novela. Pensamos en libros extensos, en personajes muy complejos, historias largas, mundos impresionantes que pueden describirse con muchísimas palabras. Y quizá por eso el cuento suele ser o parecer un género menor, como si fuera simplemente una versión más corta de una novela. Pero en realidad el escribir un cuento implica muchísimo más, tiene una dificultad completamente distinta a escribir una novela. El cuento es uno de los géneros más antiguos en la humanidad. Antes incluso de existir los libros, ya existían los cuentos. Las personas se reunían para transmitir historias oralmente, advertencias, leyendas, miedos, enseñanzas, recuerdos o simplemente la necesidad de transmitir un sentimiento. Mucho antes de aprender a escribir novelas ya contábamos los cuentos. Y eso me parece muy importante porque el cuento tiene una relación muy cercana con la memoria y con la emoción. Un cuento puede sobrevivir durante siglos porque no depende necesariamente de la explicación extensa, sino de una imagen poderosa, de una sensación o una idea que permanezca dentro de nosotros. A diferencia de la novela, el cuento tiene demasiado tiempo, no tiene demasiado tiempo para convencer al lector. No puede detenerse durante 50 páginas a explicar quién es quién o por qué actúa como lo hace. El cuentista tiene que entrar casi de inmediato al corazón de la historia, y ahí aparece una de las grandes dificultades del género,
aprender a narrar sin decirlo todo. Muchas veces creemos que escribir menos es más fácil, pero en la literatura ocurre algo curioso. Reducir también es un desafío enorme. El cuento obliga al lector, al autor, a tomar decisiones enormes. ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿Qué es lo que va a callar? ¿Cuáles son los detalles que quiere dar y cuáles no? Pero esto también implica no perder detalles que puedan hacer que el lector entienda lo que estás hablando. Entonces, ¿qué detalle merece existir y cuál debe desaparecer para no romper el ritmo? Una novela puede existir el desvío, la pausa o incluso el error afortunado. En el cuento, en cambio, suele ser más exigente con la escritura. Si una sola escena sobra, el lector se da cuenta. Julio Cortázar decía que la novela gana por puntos y el cuento por nocaut, y me parece una de las definiciones más precisas del género. Un cuento necesita dejar una impresión inmediata y profunda. Necesita cerrar y al mismo tiempo abrir algo dentro del lector. Y sin embargo, aunque parece limitado por su extensión, el cuento tiene una enorme libertad. Puede hablar de todo tipo de géneros, del miedo, de la infancia, de la muerte, de la memoria o incluso de cosas cotidianas. Porque el cuento no depende de la duración para tener profundidad. De hecho, muchos de los textos más importantes de la literatura universal son cuentos. Algunos duran apenas unas páginas y aún así han logrado permanecer a través de la historia. Porque el cuento tiene algo muy particular. Obliga al lector a participar. El cuento muchas veces sugiere algunas características y lo demás lo deja a la imaginación. Y cuando el lector tiene que completar lo que falta, la historia se vuelve todavía más íntima. Eso también cambia la forma en que construimos los personajes. En una novela, un personaje puede desarrollarse lentamente. Podemos conocer su pasado, sus hábitos, sus contradicciones. Y en un cuento, muchas veces solo vemos un instante de ese personaje que nos hace pensar cómo es, imaginar nosotros mismos cómo es ese personaje a pesar de que no tenemos más detalles. Y aún así, ese instante debe bastar para que el personaje se sienta real y pueda conectar con ustedes. Ahí es donde entran los pequeños detalles, una frase, una manera, un objeto, una reacción mínima. El cuentista trabaja constantemente con símbolos emocionales pequeños, que deben contener mucho significado. Y creo que esta es una de las razones por las que el cuento tiene tanta fuerza, incluso fuera de la literatura, porque vivimos rodeados de narraciones breves, en el cine, en la publicidad, en la música, el teatro, incluso en las conversaciones personales. Utilizan estructuras narrativas muy cercanas al cuento. Todos entendemos intuitivamente lo que significa escuchar una historia larga. Por eso el cuento no pertenece únicamente a las infancias, aunque muchas veces sea el primer acercamiento literario que tenemos cuando somos niños. Escribir para las infancias, además, implica otra responsabilidad muy distinta a la que a veces imaginamos. No se trata de simplificar el modo de escribir desde arriba como si los niños necesitaran versiones pequeñas de las emociones. Los niños sienten el miedo, sienten la tristeza, la curiosidad y la alegría con una intensidad enorme igual que nosotros. Lo que cambia no es la profundidad de la emoción, sino la forma en que ellos interpretan. Por eso creo que los cuentos infantiles más honestos no son los que intentan enseñar una moraleja evidente, sino los que acompañan una emoción real. Un niño quizá no recuerda todas las palabras de una historia, pero sí recuerda cómo la hizo sentir. Y esa idea fue muy importante para mí durante la construcción de este libro. Más que crear historias muy complejas, mi intención era detenerme en pequeños momentos que para los niños son muy importantes durante su crecimiento, durante la exploración de sus emociones, los miedos, alegría, los anhelos, los sueños que tienes de niño y cómo los realizas conforme creces.
También me interesaba mucho la idea de crear un vínculo entre quien lee y quien lo escucha, porque cuando un adulto lee un libro para un niño, se crea un vínculo muy importante entre ambos. Se convierte en un momento compartido, una pausa, una conversación emocional, incluso cuando nadie está hablando directamente de emociones. Por eso sigo creyendo que los cuentos tienen un lugar muy importante hoy en día, en una época donde todo pasa rápido y fragmentado. Un cuento todavía tiene la capacidad de detenernos unos minutos y hacernos mirar algo con más sensibilidad. Esto es lo que más me interesa de escribir para las infancias. Recordar que las historias que escuchamos desde niños no desaparecen, permanecen en nosotros mucho tiempo después de haber crecido. Y con esto les voy a presentar la primera historia de mi libro, Todo lo que puedas imaginar. Mi libro se titula así porque es una compilación de cuentos infantiles que trata de apoyar a los niños para que encuentren la mejor forma de imaginar. Tiene toda la intención de que sea leído entre padres e hijos para crear una conexión emocional entre ellos, y también tiene esta intención de que los padres al leerlo sientan algo de su infancia, recuerden, se sientan como cuando ellos también fueron niños. Les voy a leer este cuento. Se titula El astronauta. Miguel era un pequeño niño que soñaba en grande. Cada tarde al llegar a casa, después de un largo día en la escuela, aprendiendo poco y correteando mucho, se olvidaba de todo lo que no fuera juegos y risas en compañía de sus mejor amigos. Chato, un pequeño cachorro que él mismo recogió de la calle e insistió tanto a sus padres que pronto consiguió volverse parte de la familia. Miguel pasaba las tardes en su pequeño patio contándole historias increíbles sobre las grandes aventuras que nunca vivió. Pero Chato, ¿qué podría saber si todo era mentira? Por eso Miguel amaba tanto a su confidente. La historia preferida de Miguel era esa donde salvó a sus amigos de cometer un grave error y viajar al espacio sin antes revisar el cohete que habían construido con sus propias manos. Estaba en las condiciones adecuadas para un viaje tan largo y además ni siquiera llevaban comida. Gracias a mí no cometieron ese gran error y me nombraron capitán, no solo por mi valentía, sino también por mi inteligencia, dijo Miguel sin darse cuenta que ya estaba de pie, con la mano derecha en el pecho y el brazo izquierdo extendido a un lado. Cuando terminó de hablar, se sentó. Vio fijamente a Chato y le dijo muy decidido: ya encontré mi propósito en la vida. Seré el mejor astronauta y quiero ser el capitán del cohete más grande del mundo. Esa misma noche, a la hora de la cena, le comentó a Celia, su hermano mayor, que desde la perspectiva de Miguel siempre sabía salirse con la suya. Oye Celia, ¿crees que yo podría ser astronauta? Estoy pensando en dejar la escuela, al fin que no me gusta, y dedicarme a viajar al espacio. Celia ni siquiera volteó a verlo y solamente dijo: no, Miguel, ser astronauta es para los mayores. Los niños no tienen permiso de ir al espacio. Miguel no dijo nada, solo pensó: falta mucho. Al día siguiente, les mencionó a todos sus amigos su plan de dejar la escuela y volverse un hombre del espacio. Todos parecían apoyar su plan y felicitarlo por su gran idea. Algunos incluso consideraron unírsele. Pero como todo el grupo de amigos, hubo uno que le dijo: no, Miguel, no estoy de acuerdo, eso es ridículo. Y si sigues pensando así, no vas a terminar ni la primaria y nunca vas a crecer. Inmediatamente Miguel se asustó y pensó: es cierto, ¿cómo creceré si no termino ni la primaria? Y luego voy a la secundaria hasta ser tan grande como mi primo Ernesto, que ya está en la preparatoria y hasta es más alto que mi papá. Así pasaron los años para Miguel, que nunca dejó de soñar.
La mañana de su graduación de secundaria, su papá le regaló una calculadora enorme con muchísimos botones. Ya los había visto antes, pero nunca les prestó tanta importancia, y para esa fecha ya hasta se le había olvidado. Toma, Miguel, espero que en esta nueva etapa de tu vida aprendas mucho y tal vez nos sorprendas y te conviertas en astronauta. Se lo dijo con cariño, pero a la vez con un tono sarcástico. Miguel le agradeció, pero en el fondo no entendió por qué una calculadora lo llevaría al espacio. Y pensó, pobre de mi papá, no sabe nada sobre esto. La preparatoria fue como estar de nuevo en la primaria, pero ahora todos eran casi adultos y ya nadie quería imaginar nada. Es por eso que Miguel seguía refugiándose en su mejor amigo, que ahora era solo un flaco y encanecido perrito, que aprovechaba el poco ánimo que le quedaba para seguir acompañando a Miguel a escuchar sus aventuras falsas. Cuando Miguel estaba por terminar la preparatoria, todo el mundo le hacía preguntas molestas como ¿a qué universidad vas a ir? ¿O qué quieres estudiar? A todas estas preguntas Miguel siempre respondió lo mismo: haré mis sueños realidad. Con el paso de los años, Miguel notó que algunos se burlaban si él decía que quería ser astronauta, e incluso trataban de interponerse para que desistiera. Así que a partir de entonces decidió mantenerlo en secreto. Al pasar un año y cumplir 18, Miguel decidió revelar la verdad. Se iría de casa para seguir su sueño en la gran ciudad. Sus padres lo vieron mal. Se quedaron pasmados con la noticia. Y el primero en hablar fue su padre. Eso es una tontería, Miguel. No puedes seguir pensando como niño. Todos estos años solamente te has dedicado a jugar y parrandear con tus amigos. Sé realista. Miguel no entendía por qué tanto problema el pasado, si lo que importaba era el futuro. Miguel lo intentó, vaya que lo intentó, pero ninguna escuela lo aceptaba así como así. Todos querían que hiciera exámenes muy difíciles, que hablara otro idioma y que viajara muy lejos solo para estudiar. ¿Cómo era posible que hicieran tanto problema solo para ser astronauta? Al pasar de los meses, Miguel se vio solo. Sus padres tenían trabajos y su hermana ya no vivía en casa. Pero lo peor de todo era que Chato ya no estaba con él. Se había ido varios meses atrás. Fue entonces cuando pensó: ¿será que puedo hacer algo más? ¿Quién sabe? Si no fui capaz de cumplir mis sueños de niño, ¿cómo podría hacer algo ahora que ya soy grande? Al día siguiente, tomó sus cosas y recorrió el centro de la ciudad en busca de inspiración. Fue ahí donde encontró una pequeña librería con un letrero que decía: se busca empleado. Miguel se acercó y preguntó los detalles. No era el mejor trabajo del mundo, pero al menos ya no tendría que llegar a una casa vacía a imaginar que sus historias alguien podría escuchar. En su nuevo trabajo había una radio que el dueño mantenía encendida durante todo el turno. Miguel pasaba horas y horas escuchando las ocurrencias de los locutores e imitando sus modos. Se volvió tan bueno haciéndolo que a veces su jefe le decía: Miguel, cuéntame una historia de esas que tú te sabes. Entonces, él procedía a contar la historia más increíble que los presentes hubieran escuchado, con una voz y una entonación que los hacía entrar ágilmente en el relato. Poco a poco, Miguel se hizo conocido y las personas iban hasta la librería solo a escuchar. ¿Quién podría imaginar que aquel niño necio podría algún día poseer un talento tan único que cautivara a quien lo escuchara hablar? Después de eso, la vida de Miguel cambió y su suerte también, pues entendió que a veces los talentos que realmente nos llevarán a la cima del éxito no son aquellos a los que te aferraste sin motivo, sino ese talento que decidiste pulir y que consciente o inconscientemente llevaste a un nivel admirable. Miguel siempre tuvo talento, siempre resaltó, pero nunca tuvo la intención de esforzarse para cumplir ese sueño, que tuvo un día en el parque de su casa, con Chato como testigo. ¿Quién sabe? Tal vez sí pudo ser un gran astronauta, pero nunca lo intentó de verdad. No era tan divertido en el proceso. A pesar de esto, Miguel sí encontró un verdadero sueño, uno mucho mejor para él,
este sueño que tuvo desde niño en el patio de su casa, ser un gran cuentacuentos, pero esta vez con Chato, orgulloso e inspirándolo desde el cielo. Fin. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Bueno, continuamos ahora con el coautor de Terreal, Eduardo Serrano. A ver, primero veo cómo me voy a acomodar para agarrar el micrófono y leer al mismo tiempo. Creo que a todos salió muy fácil. Ahí va. Bueno, mi nombre es Eduardo Serrano. Yo siempre digo que antes de considerarme escritor me considero cineasta, y antes de considerarme cineasta me considero muchas otras cosas, pero pues bueno, a veces la vida te va llevando por rumbos más divertidos que los que uno planea. Dejen un poquito el cuento que voy a leer. Se me olvidó el número de página. La calle de tierra, ¿dónde está? Está el puesto que es tuyo, ¿verdad? Ah, ya me encontré. Bueno, yo hoy vengo a leerles La Casa de Tierra, que fue un cuento que yo escribí hace tiempo, al principio intentando explicarme a mí mismo. Mi proceso creativo terminó convirtiéndose en otra cosa y pues bueno, es lo que pasa cuando uno escribe. Yo escribo y escribo y escribo todo el tiempo, a veces como terapia, a veces con una relación amor-odio, a veces como trabajo, pero creo que es lo que, no sé si es lo que me gusta hacer, pero pues es lo que más o menos me entretiene. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. La Casa de Tierra. En algún momento entre este año y los próximos 100, el gobierno municipal de la ciudad de Reynosa, atendiendo a las quejas de los ciudadanos, realizará una asamblea en donde las más grandes mentes de la región intentarán dar solución a lo que por años sería su sello identitario, la Casa de Tierra. La Casa de Tierra, nombre que había ganado incluso antes de que siquiera existiera, era por excelencia el epicentro de todo el polvo que cubría la ciudad y había llevado a la ciudad a la designación con el fresco mote de la capital de la nube. Llegar a ella no era tarea difícil, pues se encontraba convenientemente ubicada justo al centro de la orilla de la urbe y era fácilmente identificable por su tamaño particular, enormemente pequeño o diminutamente grande, según a quien se le preguntara. Yo, como uno de los más recientes egresados de la carrera de Administración de Asuntos Intrascendentes, había tenido la dicha de ser invitado a tan digna asamblea a dar una ponencia sobre mi tesis, la cual hice por mera afición, pues me gradué con honores gracias a mi impecable promedio. Con los años, distintos gobiernos habían prometido resolver el creciente problema de los millones de trillones de partículas de polvo que brotaban de la casa, pero ninguno había destinado realmente los recursos ni el tiempo necesario para lograr un avance considerable. Tan solo se limitaban a crear soluciones temporales que poco o nada ayudaban al correcto control de la incesante capa de polvo, desde la venta de tierra embotellada hasta la creación de un concurso anual de castillos de arena. Al comenzar con mi presentación, se me recordó que uno de los principales problemas con la vivienda tenía que ver con su puerta, la cual, en algún momento, se había cerrado debido a la gran muralla de tierra que tenía detrás. Esto tenía sus beneficios, pues había permitido que la tierra se esparciera más lentamente por la ciudad, al quedar relegada a salir solo por las orillas y por las ventanas, pero que al formar un sellado al vacío por las partículas más livianas, se había vuelto casi imposible de abrir. A mí, estos comentarios no me atemorizaban, pues solo demostraban la nula investigación que le habían destinado a este epicentro de tierra, pues si lo aprendido en mi carrera no se equivocaba, tan solo bastaba con tocar la puerta de manera educada para que se abriera sola. Se me explicó detenidamente que el problema no era abrirla, sino que a lo largo de los años era tanta la tierra que se había acumulado debajo de la puerta que para este punto volver a cerrarla no iba a ser tan fácil, pues cualquier tipo de intento por moverla a su posición original era muchísimo más caro que limpiar todo el recinto. Esto solo me demostraba que iba por el camino correcto, pues había dado justamente en el punto con el que había de empezar. Una vez garantizada la entrada, no había necesidad de volverla a cerrar, pues mi plan era construir un polvoducto, es decir, unir mediante tubos subterráneos millones de potentes aspiradoras que conectaran directamente al centro de la casa con el desierto de Sonora,
trasladando la tierra hasta un lugar donde seguramente sería mucho mejor comprendido. Era de conocimiento general que todo el polvo se comenzó a originar en el centro de la casa, por lo que sería conveniente comenzar a trabajar desde ahí. Pero para lograr esto, primero tenemos que encontrar la manera de detener la constante expansión de la propiedad, la cual, aunque por fuera parecer una sencilla estructura de 2 pisos, con una cochera y una pequeña terraza, era conocido por expandirse hasta los límites del infinito. Lógico, pues la tierra nueva siempre necesita un espacio donde preocuparse antes de salir a la ciudad. Por lo que hacía años que el centro se había alejado del centro y el nuevo centro, según los mismos reinocenses, no aparecía por ningún lado. Encontrar este nuevo centro inflacionario no sería tampoco tarea fácil, pues aunque bien la tarea de abrir la puerta ya estaba hecha, lamentablemente era la única puerta que daba donde tenía que dar, pues a partir de ahí todas las puertas de la casa cambiaban lo que había antes y después de ellas, convirtiendo la casa en una suerte de laberinto hiperdimensional en donde los borbotones de polvo simple y llanamente no paraban de emerger y por lo tanto su origen era imposible de encontrar. Una vez dentro de los cuartos, cada vez que uno giraba la cabeza, estos eran distintos, por lo que se había vuelto más complicado delimitar el número exacto de habitaciones y trazar un mapa era tan imposible. Afortunadamente, yo ya tenía previsto todo esto, pues durante uno de mis viajes de campo, los cuales realizaba cada noche mientras dormía, había descubierto que la razón de estos exagerados cambios no eran otra cosa más que las travesuras de todos los fantasmas que habitaban la casa desde su creación. Y, víctimas del aburrimiento, destinaban su eternidad a jugar bromas de percepción que llevaban a la locura a todo aquel que entrara con la intención de limpiar. Lograr una interacción con ellos no sería difícil, bastaba con pedirles de manera atenta y educada que nos ayudaran, lo cual, según los registros, jamás se había intentado. Los intelectuales preguntaron en voz baja por las obvias disidencias que podían encontrarse entre los fantasmas, pero aquellos que no quisieran cooperar serían rápidamente canalizados con el Departamento de Muertos en estatus transitorio, en donde se les prometía arreglar su estatus migratorio y una jugosa intervención celestial a cambio de su colaboración. Todo esto dicho, el problema de la casa de tierra quedaría resuelto en menos de lo que tardó esta asamblea en organizarse, e incluso nos quedaría tiempo de sobra para convertir tan provechoso edificio en una sede mundial de oficinas y negocios internacionales, convirtiendo la casa de tierra en una infinita y lucrativa plaza comercial. El recinto explotó en vitoreos y aplausos. Los científicos, los empresarios, los ingenieros y los políticos se aproximaron a mí como ovejas a su pastor pidiéndome abrazos, saludos, autógrafos y fotografías. En un parpadear, mis bolsillos se llenaron de tarjetas de presentación, números telefónicos e infinitas promesas de apoyo, estímulos y donativos para tan glorioso proyecto. Se me aseguró que el recurso llegaría entre este año y los próximos 100, pero que por lo mientras podía comenzar a trabajar que para comenzar a trabajar se me dotaría con una escoba y unas cuantas bolsas. Bueno, pues sí, como les digo, es algo que yo empecé a escribir pensando más que nada en cómo autoexplicarle a mi cabeza como que este proceso creativo que muchas veces todas las veces es algo caótico, cambiante y muy extraño. No sé si alguien, antes de que sigamos con esto, tenga un comentario, una duda, una aclaración, algo que quieran compartir antes de que me explaye. El que sea. A ver. ¿Ya tiene identificado más o menos cuál es el proceso creativo que suele tener al escribir? O sea, ¿hay algún patrón o todas las veces es diferente? Sí hay un patrón y al mismo tiempo todas las veces es diferente, pero hay una línea de acción que me gusta llamarle. Cuando escribo, bueno, pues comúnmente escribo para cine. Fue reciente que empecé a escribir literatura. Casi siempre manejo esto que le llamo notas. O sea, yo siento que el arte o la escritura se va desarrollando mientras uno vive. O sea, realmente cuando uno se sienta a escribir, ya tiene que tener algo para escribir, porque si te sientas a esperar a que te llegue la idea, te vas a volver loco, se va a ir la vida en eso. Yo siempre digo que hay que vivir, lavar platos, ir a hacer despensa, ir a hacer cualquier cosa. Y cuando tengas estas pequeñas ideas, estos destellos como que de elocuencia, anotarlos. Y ya cuando uno tenga un buen número de notas, ahora sí ya te sientas, le das estructura, ves que te sirve, que no te sirve.
Y pues nada, abrazar como que ahora sí el caos que es escribir y el caos que es en general hacer arte. Pero pues yo creo que es eso, es juntar un montón de ideas y empezar a rebotarlas por ahí, a ver cuál regresa, cuál se va. Y pues no desechar nada, porque al final de cuentas creo que a veces tenemos ideas que decimos, wow, esto me va a cambiar la vida, y no pasa. Pero quién sabe, a lo mejor 5 años, 20 años después, les sirve de algo. ¿Alguien más? Seguro, nadie. Yo creo que platican mucho, pero... Que no les dé pena preguntar, chicos. Una y ya. A ver, señor Julio Flores, una pregunta. ¿De qué te inspiraste para hacer la Casa de Tierra? Durante mi juventud viví en muchos lugares muy extraños. Me la pasaba brincando de casa en casa y llegué a vivir en una casa donde había muchísimos fantasmas que realmente, te lo juro, cuando uno no limpiaba la casa se enojaban. Era lo más odioso del mundo. Y no sé por qué razón, por la construcción tal vez, no importa qué tanto barrías, la tierra no se acababa y seguía saliendo como si viviéramos en una brecha. Y pues bueno, eso creo que me pasó hace que 20, sigo en mis 20, en los últimos. Pero pues sí, todo esto. ¿Alguien más que no sea del crew? A ver, sí, por favor. Sí, digamos, usted nos está comentando que vio muchas cosas paranormales, por así decirlo. ¿No pensaba usted escribir alguna historia que tenga que ver con eso todo lo que vivió? De hecho, si consiguen el libro, que son muchos cuentos, hay un cuento en particular que es sobre vampiros, que yo creo que les gustaría a ustedes que están jóvenes. No he pensado en desarrollar tanto del lado sobrenatural, porque creo que naturalmente uno como mexicano, o incluso como reinocense, como que todo lo que tenga que ver con fantasmas o con monstruos, uno lo tiene muy interiorizado. O sea, creo que en Europa, en Estados Unidos, en lugares así, todo esto del misticismo y del terror es algo que tienen de que wow, el shock. Y uno aquí es como que, pues bueno, en la madrugada me pareció un fantasma, pero pues uno que no voy a dejarle, ¿verdad? O sea, pues, ¿qué cambia? Uno convive constantemente con fantasmas, con vampiros, con cosas extrañas. No te quieres ir por mí a trabajar. Pero pues igual les digo, el que quiera más historias así, pues aquí hay muchas. ¿Alguien más? Ya vi que ya se despertaron. ¿Alguien? Nadie. Bueno, muy bien. Es que sí quiero preguntar, pero yo creo que les da pena porque acá estoy escuchando que están... Sí, verdad, también hay mucho piquete acá. Bueno, yo creo que para rematar, ya que nadie tiene más preguntas, yo siempre voy a... ajá. ¿Cuál es tu historia favorita o la que más le ha gustado de las que usted ha escrito? De las que están aquí. En general no, porque luego tengo que contar las que todavía no salen, spoilers. Pero yo creo que de este libro es esta, porque yo siempre he pensado que cuando escribo cine me doy mucha libertad de ser chistoso o de intentar meter cierto humor, pues que viene de la interacción con los actores, de interactuar con el crew, pero cuando escribo literatura, como estoy solo, sentado en mi casa, me vuelvo demasiado dramático. Yo creo que precisamente este cuento es el que más me gusta porque es el menos dramático de los que tengo escritos. Ese uno solamente es absurdo. Yo creo que vivir en Reynosa es vivir en el lugar más absurdo del mundo. Y se ve muy bien reflejado aquí, creo que todos estamos de acuerdo. Pero pues, si yo tuviera que elegir uno para llevarme a la isla desierta de los niños, para leerlo siempre, pues sería este. A ver, ahora sí. Acá. Sí. ¿Cuál fue su motivación para escribir? Mi motivación para escribir fue, la primera siempre es no volverme loco, porque si no escribo siento que me empiezo a desvariar. Y la segunda fue precisamente que pues sentía que tenía algo que quería contar, que yo creo que es lo primero que nos lleva al arte, ¿no? Que tenemos esta sensación de que queremos hacer algo, ya sea música, cine, danza. Y yo creo que es lo bonito
de emprender un viaje artístico, que uno empieza por una cosa que siempre puede ser un coraje, puede ser cansancio, pero como vas trabajando el proceso, pues te das cuenta de que hay muchas más cosas que quieres decir, y cuando empiezas a ver gente que resuena con eso mismo, pues bueno, se vuelve muy satisfactorio ver que no eres el único loquito en el mundo, ¿verdad? O al menos no un loquito con esas explicaciones en particular, porque loquito es todo, ¿verdad? Pero compartir con otro loquito, eso es lo divertido. Ahora sí, yo vi que levantaban la mano por allá. Ajá. ¿Cuántos cuentos tiene y con cuál se escribe? ¿Cuántos cuentos tengo? Aquí son... ¿qué? ¿4? ¿5? Creo que son como 4 o 5 los que hay aquí. Aquí hay 5 míos. Más tengo ahí regados en mi Google Drive y en mis diarios. ¿Y con cuál me describo yo? Qué buena pregunta. Pues es que mi respuesta fácil ahorita va a ser que con este, porque es el que conocen, pero yo diría que uno va dejando pedacitos de lo que realmente es a lo largo de muchas cosas, por más que aleje o acerque la obra. Entonces yo creo que me describo, creo que mi intención muchas veces es describirme de manera indirecta con lo que escribo y con lo que hago. A veces uno se da cuenta, a veces no, pero si tuviera que elegir uno, pues tal vez porque sí, así me siento constantemente. Todo es muy extraño. Ahora sí. ¿Y ese cambio tan drástico se dio del cine a lo literario? Pues mira, tengo una película que se llama Desde las Estrellas. De hecho vine a presentar 15 minutos el año pasado o este año, aquí mismo al TEC. Vieron un pedacito. Ahorita estamos grabando un cortometraje con la filial de cine de Huapango, se llama Los Estacas, que es precisamente de vampiros. ¿Y por qué el cambio? Yo creo que realmente el cine y la literatura, lamentable y afortunadamente, no están tan alejados, porque uno para hacer cine muchas veces tiene que escribir, y pues son procesos que a lo mejor comparten mucha estética, a lo mejor no un formato, que por cierto, taller de guión en Huapango los viernes a las 6:30, para todos los que quieran aprender guión, impartido por mí. Y pues al final de cuentas creo que uno va buscando en qué otras áreas se puede desenvolver, porque por ejemplo, yo escribía literatura, entre comillas, antes de hacerme cineasta, porque pues desde que estoy chiquito escribo, ya fuera cartas a mi mamá o el diario que me encargaban en la escuela. Pero pues al final de cuentas es conectar las cosas que uno quiere hacer con las cosas que puede hacer en el momento. Yo no creo que sea un cambio tan drástico, pero sí es un proceso muy distinto. El cine es muy colaborativo, es estar trabajando con muchas manos al mismo tiempo, y la literatura es algo más encerrado, es más uno peleándose con su cabeza constantemente. Ajá. ¿Y a usted cuál le gusta más? ¿Escribir para cine o para literatura? Bueno, qué pregunta, porque escribir para cine yo considero que es muy fácil. Uno no tiene que explicar nada, porque pues tienes al director de arte, al director de foto, tienes a los actores para que vayan metiendo de sus cucharas. A mí el proceso del cine me encanta porque es súper colaborativo. Y la literatura siento que es un poco más sufrida, porque tienes que pensar exactamente qué vas a transmitir con lo mucho o poco que te dé la palabra escrita. Si yo tuviera que quedarme con uno, me quedaría probablemente con la literatura, porque dicen que el guión se hace para que no se publique nunca, se hace para que trabajen. El guión de cine es para trabajar y la literatura es para que te lean. Entonces yo creo que es divertido que te lean de vez en cuando. Y pues vamos a ser sinceros, creo que los cineastas o la gente de cine que está aquí en la sala coincidirá conmigo que uno escribe guiones y los cuida como si fueran sus bebés, y luego lo ve por todos lados en la basura y luego ahí entre las cámaras, porque pues nada, son herramientas de trabajo más que nada. Ajá. Todos sabemos que los bloqueos creativos son bastante difíciles de superar. Si usted ha tenido un bloqueo creativo, ¿cómo le ha hecho para superarlo? Y después de un bloqueo creativo, ¿qué obras ha creado? ¿Qué obras ha hecho? Pues bloqueos creativos tengo desde que me levanto, yo creo, entonces es de todos los días. Y yo siempre recomiendo que la mejor manera de que se te destrabe la cabeza es pues, haciendo tu vida normalmente. Yo creo que el bloqueo creativo no llega cuando uno está sentado esperando que se vaya, sino que el bloqueo creativo se destraba cuando uno lava los platos, cuando lava la ropa, cuando va a Soriana, cuando va a trabajar, porque dejas que la cabeza respire, te relajas, se te olvida totalmente. Y
pues muchas veces el bloqueo creativo viene de otras cosas, ¿no? Siempre es estrés o es presión. Sí, siempre son factores externos. Entonces, mientras más tranqui se la lleve uno, mejor. Yo creo que mis bloqueos creativos pasan. Recuerdo un cortometraje que hice hace años, Desde las Estrellas. Tenía el guión listo, estaba a un día de grabar y se me ocurrió la ingeniosa idea de cambiar todo el guión porque sentía que. Y cuando lo reescribí, ya no sabía cómo terminarlo, se me bloqueó la cabeza. Y dije, pues a ver qué hago, ¿no? Pues me fui a la universidad. Y ya para cuando regresé dije, bueno, sí, a lo mejor no tenía que cambiarlo todo de golpe. Y ya, pues es ir acomodando estas cositas de... Pero no, el bloqueo siempre va a estar ahí. Pero la mejor manera de darle la vuelta es, pues es haciendo tu vida. Yo les recomiendo, chicos, ustedes que son jóvenes, que se mantengan lo más alejados que puedan, al menos para hacer arte de ChatGPT y de toda la IA. Porque, sí, yo sé que se los deben de decir todo el día, pero no hay nada peor en este mundo que decirle a ChatGPT, dame ideas. ¿Cómo una máquina te va a dar ideas? O usen la cabeza, tómense un café. O sea, a ChatGPT que les corrija algo, que les ponga acentos y comas, pero no le pidan ideas a una máquina. Es muy divertido pensar. Yo sé que duele, pero pues es divertido. ¿Alguien más? ¿Y una última mano? Te ayuda a crecer. Pensar te ayuda a crecer. No, ¿con qué categoría se ve más representado? Es una pregunta muy curiosa porque creo que todo lo que he hecho siempre son experiencias, ¿cómo decirlo así? Como que muy cotidianas, tirándole un poco de lo absurdo. El último cortometraje que hice fue acerca de un marciano al que cae en Reynosa y lo convierten en halcón. O sea, que cosas más absurdas que esa. Y el último cortometraje que estamos grabando con Guapango Films es precisamente acerca de vampiros que trabajan de sicarios entre la brecha. Entonces, pues, me gusta mucho agarrar como que esta idea que tiene uno de la preconcepción de Reynosa y darle esos toques fantásticos, como para variarle, ¿verdad? Porque hablar de lo real es muy fácil, pero pues hablar de lo real desde un tinte un poco más extravagante es lo divertido. Pues yo creo que hasta ahora me he basado en la... ¿Cómo le vamos a poner? Le dicen mucho ficción especulativa, que es un género que está muy de moda y todo es ficción especulativa ahorita, pero pues podría irme por ese lado. Ajá. ¿A qué edad empezó a escribir? Pues a la edad que en la primaria nos enseñaron, yo creo, pues... Yo recuerdo que yo empecé a escribir ya como tal... yo empecé a escribir como tal en la secundaria. Ya se pusieron de bueno. Yo tenía un maestro en la secundaria que nos encargaba que escribiéramos un diario todos los días, era lo que nos calificaba un diario. Teníamos los viernes que entregar todo lo que habíamos escrito en la semana. Mi querido diario, hoy hice tal. Y como yo siempre fui malísimo en la escuela, el diario era lo único que hacía que no reprobara. Entonces pues, me la pasaba todo el día intentando salvar mis calificaciones por ese diario. Y ya como para cuando me iba a graduar de la secundaria me di cuenta de que lo había agarrado de hábito. Yo creo que fue realmente hasta la secundaria que empecé a verle el gusto a escribir más que a una forma de tarea. No sé si eso responda. Y si alguien tenga una última pregunta, a ver. ¿Cuál es la virtud que dices si alguien que se dedica a la literatura del arte la tiene? Es raro de verla, pero si la tienes, dale. Yo creo que eso entra ya mucho en los gustos que tenga uno de lo que lee, pero pecando un poquito de meterle cuchara. Yo siempre he pensado que cuando alguien es conciso con lo que está contando, ya tiene la mitad del trabajo hecho. Porque muchas veces uno escribe y quiere sobreexplicar y llevar al lector de la mano para que no se te pierda. Tienes una plastota de texto ahí que no te dice nada, pero yo siempre veo, cuando veo que alguien escribe ya con la intención de que con una frase te dice todo, yo digo, bueno, eso ya es ganancia. Yo siempre he dicho que a mí me gusta trabajar por el método de sustracción. Escribo bastante, vomito todo en el papel y ya que está todo ahí, ahora sí, a quitar.
a lo mejor les sirve, era un consejo que me daban en la universidad, que cuando escriban, imagínense como si por accidente se hubieran tragado un diamante y lo tienen que vomitar, y entre todo el vómito tienen que sacarlo. Eso es escribir, aventar todo y agarrar lo bueno nada más. Ahora sí, a ver, una última pregunta, a ver. ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere escribir? ¿O que ya sabe de cine o de literatura? Pues primero que escriban, que empiecen de golpe, y que le den hasta que sientan que tienen que empezar a pedir consejos, a meterse a talleres, pues sí, siempre el consejo es ese, escribir. Gracias a Dios, escribir es el arte más fácil y más barato que existe. Uno no ocupa comprarse pinceles, no ocupa comprarse cámaras, no ocupa meterse a clases de baile. Uno puede escribir siempre, uno escribe siempre. Entonces mi mayor consejo es que escriban, que lean, obviamente eso para todos, y que no le pidan ayuda a ChatGPT. Róbense ideas, agarren libros y cópienles frases y róbense fotos, pero no le pidan ayuda. Acostúmbrense a que les guste el estar batallando con sus propias ideas. Se vuelve muy adictivo ya una vez que le encuentran la forma, el modo. Ahora sí, a ver, la última. Ahora sí, ya todos quieren. A ver, allá, de los lentes morados. ¿Cuál ha sido la película que más, o el libro que más lo ha que más le haya gustado, pero que le haya como marcado así en su vida? Yo sé que me voy a escuchar como el hombre más básico del mundo y que está súper de moda decirlo, pero yo cuando leí Pedro Páramo robándoselo a uno de mis tíos, a mí me voló totalmente la cabeza. Para mí Juan Rulfo es el GOAT. Juan Rulfo, Elena Garro y ¿quién más? Entre esos dos. Para mí Pedro Páramo es lo mejor que se puede haber escrito. El Llamas Llamas también, buenísimo. Y porque pues creo que habla mucho de algo que compartimos en Reynosa, que no solamente es la mexicanidad, sino que el calor, la tierra, esta sensación de constantemente convivir con fantasmas. Yo creo que es Reynosa. Para mí Comala es Reynosa. Y en cine creo que podría decir tantas cosas. Para mí siempre va a ser Metrópolis, la del 27, Metrópolis, de cierta manera, de Sara Gómez, Goodfellas de Scorsese y Jackass 1 o 2. Entre esas dos estoy. Sí, porque hay que ser serio, pero también hay que disfrutar el no serlo. Ahora sí, a ver. ¿Por qué el Padrino no? ¿Mandé? ¿Por qué el Padrino no? Bueno, me dicen que vamos a seguir platicando afuera, que ya todos los vieron muy motivados. Entonces, cualquier cosa por mensaje directo en Instagram. Y pues muchas gracias a todos, chicos. Gracias por participar.